Bien, Isaías 6, dice así la palabra de Dios. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él dijo: ve, y dile a este pueblo: escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. ¿Oramos? Señor, quiero pedirte por favor que nos ayudes a recibir y a creer tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, queremos que abras los ojos de nuestro corazón para que tu santidad pueda ser revelada a nosotros en esta mañana. Señor, que nuestra debilidad, que nuestro pecado, Señor, no sea un obstáculo, Señor, para que podamos entender tu palabra, para que podamos verte a través de ella, Señor. Queremos que te reveles a nosotros en esta mañana por medio de tu palabra. Queremos que tu santidad hoy convenza a los pecadores, Señor, de su necesidad de Cristo. Queremos que tu santidad hoy también purifique tu iglesia, purifique a tus hijos, Señor. Te pedimos que hagas eso, Señor. Sabes que soy débil. Sabes, Señor, que mis hermanos también son débiles para escuchar tu palabra. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ustedes saben, hermanos, que cuando yo me escolaricé muy temprano. Yo empecé a ir al jardín. Bueno, fui al jardín muy chiquitito, pero muy chiquitito, 4 años, pero unas poquitas semanas. Pero yo sí me acuerdo del primer día de clase de mi preescolar, que tendré 6 años habré tenido, ¿sí? Para que ustedes se hagan una idea, yo crecí como muy en mi casa. Yo no tenía amigos del barrio, no tenía amigos de la cuadra, ¿sí? Yo crecí adentro de mi casa. Ustedes saben, la mayoría, que yo crecí en Buenos Aires, y en Buenos Aires es de temer, ¿sí? Así que mis padres hicieron bien en criarme en casa. No tenía vecinitos con quien jugaba, amigos, nada. Mis únicos
amigos eran mis primos. Nos juntábamos los almuerzos familiares, cumpleaños, etcétera, ¿sí? Conocí a mis primos, ¿bien? Recuerdo el primer día que fui al preescolar, ¿sí? A la salita celeste. Ese fue mi preescolar. Que la maestra lo que hizo, ahora entiendo que agarró la lista, ¿no? Pero lo que hizo fue empezar a llamar a todos los chicos por su nombre, ¿sí? Yo recuerdo, era muy chiquitito, pero recuerdo la sensación de escuchar los nombres de mis compañeros y escucharlos como muy extraños. Me sonaban muy raros, nunca había escuchado esos nombres en mi vida. Yo, por ejemplo, nunca había escuchado el nombre Mauro. Imagínense un niñito a los 6 años escuchar un nombre que nunca escuchó en su vida, Mauro, Gonzalo, nombres súper comunes, ¿sí? Pero nunca los había escuchado. Entonces cuando la maestra iba nombrando esos nombres, era rarísimo para mí. Me sentía como que estaba con chicos que tenían nombres de otros países. Literal, extraño. Me sentía en medio de extraños. Y yo recuerdo la sensación que tenía de que me daba miedo relacionarme con mis compañeros porque sus nombres me resultaban como muy extraños, ¿sí? Era muy chiquitito. Pero lo cierto es que la realidad es que nosotros los seres humanos le tenemos cierto temor a lo que es extraño, a lo que es raro, a lo que es diferente a nosotros, ¿sí? Recuerdo muchos años después, ya tenía 19 años, ¿sí? Yo estudié durante un tiempo internado en un instituto bíblico que recibía también alumnos de diferentes partes del mundo, ¿bien? Yo tenía compañeros de otros países de Latinoamérica, tenía compañeros de Europa, compañeros de Estados Unidos, compañeros de África, ¿sí? Y esa también fue una experiencia muy rara para mí, porque compartía habitación con chicos de otros países y eran muy diferentes, pero muy diferentes en sus costumbres. Y es verdad, a veces hasta daba miedo lo que hacía. Daba miedo. No voy a hablar para no sentir que estoy murmurando de mis hermanos, pero da temor, porque es extraño. Lo que es extraño, lo que es diferente nos da miedo, ¿sí? A veces, ustedes sabrán, ¿no? Quizás tienen que tomar alguna decisión y dar algún paso a veces implica dar un paso hacia algo que nunca hicimos, hacia algo desconocido, hacia algún lugar en donde nunca estuvimos, y da miedo, ¿o no? Da miedo. Todo lo extraño genera cierto miedo, genera cierto rechazo, ¿sí? Nosotros hoy vamos a continuar hablando acerca de los atributos de Dios y hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios, Y quiero que ustedes puedan acompañarme hoy examinando este pasaje de Isaías y que descubramos en realidad que Dios es un ser completamente extraño para nosotros, completamente extraño. Isaías descubrió que Dios es un ser extraño, Él es raro, Él es diferente, ¿sí? Su nombre atemoriza como atemorizaba el nombre de sus compañeros al pequeño Eduardo. Su nombre atemoriza, ¿sí? Su manera de ser, su manera de actuar, su forma de manejarse, ¿sí? También da cierta incertidumbre. No se entiende, ¿sí? Como estar con una persona de otro país, como estar con una persona de otra cultura, que come cosas que nosotros no comemos, ¿sí? Que vive su día a día de una manera en la que nosotros no lo hacemos, ¿bien? Dios es otro, diferente a nosotros, ¿bien? Pero Él es diferente de una manera en la que nosotros... Él no es diferente, ni siquiera es diferente porque Él es infinitamente mejor a nosotros. Él es diferente porque Él es de otra clase. Hay un sentido en el cual Él habita en un lugar, Él es de una manera y de una forma que es completamente extraña y diferente a nosotros. No lo vamos a entender. No vamos a entender por qué es como es, no vamos a entender por qué hace lo que hace, ¿sí?
cuando nos acerquemos a las Escrituras y leamos acerca de su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, cada vez más nos vamos a ir dando cuenta de que este ser es otra cosa. Él está en otro lugar. Él es diferente. Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. ¿Sí? Y en este capítulo de Isaías, mis hermanos, lo que vamos a considerar y lo que yo quiero que veamos como punto principal de nuestra enseñanza es que nosotros, a pesar de que Él es tan diferente, nuestra mayor necesidad es vivir en comunión con Él. Sin embargo, para eso nuestra rebelión y nuestra maldad tiene que ser tratada. Y puesto que Dios es santo, y puesto que Él manifestó su santidad a través de su palabra, entonces nosotros debemos vivir también vidas santas y llenas de esperanza en la salvación y en la transformación y en las promesas que Él se comprometió para los que son de Cristo. Puesto que Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. ¿Bien? Ahora yo quiero que vayamos a este pasaje y a través de la visión de Isaías podamos en primer lugar tratar de entender tanto como podamos qué significa el hecho de que Dios es santo. ¿Bien? Así que consideremos en primer lugar la visión del Dios santo. Este pasaje, este capítulo, está dividido en dos partes muy claras: la visión de Isaías y la respuesta de Isaías. ¿Sí? Entonces vamos a considerar en primer lugar la visión del Dios santo, ¿sí? Que es lo que vemos nosotros en los primeros 4 versículos. Y fíjense, lo primero que nos dice el versículo 1, dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y lo primero que nosotros aprendemos acerca del Dios santo en este pasaje es que el Dios santo es el rey. El Dios santo es el rey. ¿Bien? Fíjense el versículo 1 y el versículo 5. Hay algo ahí que Isaías nos está mostrando. En el versículo 1 Isaías dice: el rey murió. En el año en que de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado, ¿dónde? Sobre un trono. Y en el versículo 5, ¿a quién vio Isaías? Dice: estoy perdido, porque mis ojos han visto ¿a quién? Al rey. Al rey. El rey Usías había muerto. 50 años había reinado el rey Usías sobre Israel. 50 años. ¿Sí? Terminó de la peor manera, murió bajo el juicio de Dios, y en el año en el que murió el rey Usías, a Isaías se le concedió una visión de quién era el verdadero rey de Israel. ¿Quién era el que estaba sentado sobre su trono? ¿Sí? ¿Quién era el que está sentado en su trono? El rey había muerto, el rey Usías había muerto, pero Israel no se había quedado sin rey. El Señor se estaba revelando a Isaías como un Dios que estaba completamente consagrado a gobernar sobre su pueblo, a pesar de que el rey humano había muerto. Él es el rey. Él es el soberano. Él es el soberano. Él no depende de reyes humanos que nacen, están en la cúspide y mueren. Su trono sigue estando en el cielo. Él es el rey. Y sus promesas no dependen de los reyes humanos. Sus promesas dependen de que Él sigue gobernando y que Él sigue teniendo autoridad para cumplirlas. ¿Por qué traigo las promesas de Dios? Bueno, porque había una antigua promesa en los días de Isaías. Una vieja promesa que Dios le había hecho al ancestro del rey Usías, al mismísimo rey David. Cuando tus días se cumplan, le dijo el Señor a David, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Esa fue la promesa que Dios le había hecho a David. Y aquellos en Israel que esperaban el cumplimiento de esta promesa, ustedes imagínense, veían con expectativa la llegada de cada rey. ¿Por qué con expectativa? Porque la promesa estaba ahí.
Entonces venía un nuevo rey, ¿y cuál era la esperanza? ¿Será este? ¿Será este? Lean el Salmo 2. El Salmo 2 era un salmo que se leía en el día de la coronación de los nuevos reyes. Lean la celebración, la expectativa que hay detrás de las palabras del Salmo Dios. El Señor me dijo, está el rey hablando, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. El rey, con la esperanza, ¿será que seré yo? ¿Será que el Señor va a cumplir esta promesa en mí? La nación reunida alrededor del templo para el ungimiento del nuevo rey, ¿qué esperaba? ¿Será este? ¿Será este? Y sin duda, cuando Usías fue ungido, estaba esa expectativa. Estaba esa expectativa. Pero con el correr de los años, con el correr de las decisiones, de las batallas, de cómo se conducían los reyes, el libro de los reyes reza una y otra vez: hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué significaba? No era ese. No era este el rey. No era este el rey. Ese día que con tanta esperanza y expectativa habíamos ungido al rey y pensábamos que quizá podía ser ese rey, no, otra vez las esperanzas caían por el suelo, ¿sí? Y cuando la muerte venía sobre el rey davídico, sobre el hijo de David, fíjense, con el correr de los años y de los reyes que iban levantándose, fracasando, muriendo, levantándose, fracasando y muriendo, la esperanza de muchos se iba erosionando. Quizás cuando Salomón, el hijo directo de David, fue ungido, la esperanza era total. Es este. Y a medida que los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, iban sucediéndose y no eran, muchos iban perdiendo la esperanza. Quizás es un viejo mito, quizás es una leyenda, quizás esto nunca va a pasar. Pero Isaías vio al rey. Isaías vio que había un rey detrás del rey humano que fracasaba. Había un rey cuyo trono es eterno. Y había un rey que se estaba presentando ese día a Isaías, ¿sí?, para mostrarle que él estaba completamente consagrado a cumplir su promesa. A cumplir su promesa. Dios está sentado como rey. Dios está sentado como rey. En el año en que murió el hijo de David, el rey Usías, Isaías vio al verdadero rey de Israel. A pesar del fracaso del rey, a pesar de la maldad de Israel, Dios estaba y está completamente consagrado y dedicado a gobernar los asuntos de su pueblo a fin de que la promesa se cumpla, a fin de que un día ese hijo de David venga. Entonces, en primer lugar, el Dios Santo es el Dios que es rey, ¿sí? En segundo lugar, lo segundo que observamos es que el Dios Santo es el Dios que viene a juzgar a su pueblo pecador. Dice que lo que vio Isaías fue al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice, la orla de su manto, el borde de su manto, dice, llenaba el templo y por encima de él había serafines. Isaías ve serafines rodeando la presencia de Dios. ¿Qué son los serafines? Bueno, sin duda son seres angelicales, sobrenaturales, ¿bien? Pero serafín, mis hermanos, es una palabra que directamente del hebreo la han castellanizado, la hemos castellanizado, ¿bien? Es una palabra que está, así como está en hebreo, le hemos puesto sonido latino y así la pronunciamos. Sin embargo, esta es la única vez en el Antiguo Testamento en la que no se traduce la palabra serafín. La palabra serafín aparece en el resto del Antiguo Testamento, pero sí traducida al castellano. Son serpientes ardientes. ¿Se acuerdan ustedes la historia del pueblo de Israel en el desierto? Cuando Israel murmura contra el Señor, murmura contra Moisés, ¿y qué envía el Señor? Envía, dice, serpientes ardientes a que mordieran al pueblo
estas serpientes mordían a la gente y la gente moría. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, esas serpientes ardientes es la misma palabra hebrea que aparece acá como serafín. ¿Sí? Ahora, no estoy queriendo decir que en el desierto había ángeles mordiendo a la gente. Lo que estoy queriendo decir es que sin duda estos ángeles tenían forma de serpientes ardientes. Eso es lo que vio Isaías. Y todo judío que había crecido escuchando la historia del Éxodo y escuchando la historia de cómo Dios castigó a Israel con serpientes ardientes en el desierto por su pecado, si veía esas serpientes, sabía que estaban hablando del juicio de Dios. Le recordaba, era parte de su imaginario, de su historia. ¿Sí? Es como nosotros, si hoy nosotros vemos una figurita del Cabildo, enseguida viajamos en nuestra mente al 25 de mayo y la Revolución, ¿o no? Bueno, ellos veían un serafín, veían una serpiente y enseguida les traía a la memoria lo que había pasado en el desierto, el juicio de Dios. Y Dios decidió presentarse ese día frente a Isaías rodeado de ángeles con forma de serpientes ardientes. Porque el Dios Santo es el Dios que viene a juzgar a su pueblo. Si ustedes se toman el trabajo de leer los primeros 5 capítulos de Isaías, van a ver que sin duda Isaías venía con un mensaje de condenación sobre Israel. Porque Israel se había apartado del Señor. Porque Israel se habían apartado del Señor. Escuchen pueblo, escuchen cielos y tierra. Crié hijos y me abandonaron, dice. Así dice el Señor, así empieza Isaías capítulo 1. El buey conoce a su amo, el siervo conoce a su amo, pero Israel no me conoce. No me conoce. Pueblo malvado, cargado de maldad, generación de malignos, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, no hay en ellos cosa sana, sino herida, hinchazón, una llaga que se está pudriendo. Así empieza el libro de Isaías. Acusación por causa del pecado, de la maldad, haber dejado al Señor, haber obrado hipócritamente, haber abandonado al pobre, haberse olvidado de la ley del Señor. Entonces el Dios Santo se presenta delante de Isaías no solamente como rey, sino también como el Dios Santo que viene a juzgar a su pueblo. El Señor le está mostrando a Isaías que él tenía listo las antiguas serpientes ardientes para volver a enviarlas sobre su pueblo pecador. Él estaba listo, porque Él es un Dios que no tolera el pecado. ¿Sí? Estas figuras aladas que están rodeando el trono de Dios, proclamando la santidad de Dios, le estaban recordando a Isaías que el Señor no iba a dejar impune los pecados de la nación, porque Él es un Dios justo. Porque Él es un Dios justo. Demasiado puro eres de ojos, decía el salmista, como para ver el mal. Él no iba a dejar impune. El Dios Santo es el Dios justo. Pero no solamente el Dios Santo es rey, no solamente el Dios Santo es el Dios justo, sino que el Dios Santo es el Dios que viene a morar con los hombres. Que viene a morar con los hombres. Este pasaje, con esta visión tan imponente, también nos presenta señales de que Dios en su santidad y a pesar de la maldad del pueblo, decidió hacerse presente en medio de su pueblo. Por lo menos 4 señales en esta visión que indican que Dios estaba dispuesto a acercarse a su pueblo. Número 1, lo primero que quiero que consideremos es dónde ve Isaías al Señor. Dice el versículo 1 que Él estaba en el templo. Lo vi sentado en un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. Llenaba el templo. Ahora, déjenme hacerle una aclaración acerca de este lugar en donde vio Isaías al Señor. ¿Bien? Los antiguos hebreos usaban 3 palabras diferentes para referirse al templo. A veces usaban una palabrita que se refería al templo como un todo. A veces usaban otra que se refería a la sala del lugar santísimo, donde solo se podía entrar una vez al año y una sola persona. Y usaban una tercera palabra diferente para referirse a la sala del lugar santo, que era el lugar corriente en donde servían los sacerdotes.
todo el tiempo estaban ahí. ¿Sí? Bueno, la palabrita que usa acá en el versículo 1 Isaías es la del lugar santo. El Señor no se había presentado a Isaías oculto detrás de la cortina. Él se había presentado a Isaías en un lugar en donde él podía ser visto. Él no estaba inaccesible. Ojo, él estaba en todo su derecho de estar detrás de la cortina en el lugar santísimo. Ese es el lugar en donde estaba su trono. Pero él decidió no presentarse ahí. Él decidió presentarse en un lugar en donde podía encontrarse con la gente. Él se presentó en el lugar santo, ahí podía ser visto. Ahí la gente tenía acceso al Dios Santo. Esa es la primera señal. ¿Sí? Él decide presentarse en un lugar accesible. Segunda señal. Segunda señal. Ahora yo quiero invitarles no a ver algo, sino a ver algo que no está. Hay algo que no está acá en este pasaje. ¿Quiénes rodean la presencia del Señor? Serafines, dijimos, ¿no? Serafines. Ahora, ¿quiénes son en la Escritura los guardianes de la presencia del Señor? Bueno, aquellos que impiden el acceso al Señor son los querubines. Esto no me lo estoy inventando yo, no es leyenda, ¿sí? Cuando el hombre peca y es expulsado del huerto del Edén, el Señor dice, no queremos que el hombre ahora coma del árbol de la vida y viva para siempre, y pone en la puerta del huerto del Edén 2 querubines, con una espada de fuego. De ahí en adelante, los querubines pasaron a ser un símbolo de que a la presencia de Dios no se pasa. De hecho, en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, había bordados querubines. Imagínense, una cortina altísima con querubines bordados. Hermoso, pero el mensaje ¿cuál era? Acá no se pasa. Acá ustedes no tienen nada que hacer. En la cajita que había en el lugar santísimo, había una cajita, se llamaba el propiciatorio. Esa cajita tenía una tapa, esa tapa era el lugar que simbolizaba el trono de Dios en Israel, y esa tapa de oro tenía cincelados 2 querubines. Los querubines siempre que aparecen en el Antiguo Testamento, aparecen recordándole a la gente que ha perdido completamente el acceso a Dios. Recordándonos que somos pecadores. Recordándonos que nos rebelamos contra el Señor. Y que Dios es santo. Y que no tenemos acceso a Él. Sin embargo, el Señor no decidió presentarse delante de Isaías rodeado de querubines. El mensaje no fue, Isaías, vos no podés pasar. Los querubines no están. Los guardianes tuvieron día franco. No estaban ahí. Había acceso, Isaías tuvo acceso. ¿Sí? Tercera señal. Entonces, primera señal de que el Señor estaba viniendo a mostrar su disposición de morar en medio del pueblo. La primera señal, dijimos, que era que Él estaba en el lugar santo, no en el lugar inaccesible. La segunda señal es que sus guardianes no están, los querubines no están. La tercera señal está en la canción de los serafines. Ellos cantan, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Llena está toda la tierra de su gloria. ¿Sí? El anuncio de los serafines es que toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Esta canción de los serafines recordaba 2 sucesos muy importantes en la historia de Israel. También, así como les decía recién, cosas que un judío escuchaba y enseguida la mente se le disparaba a recordar la historia de su nación. 2 sucesos. Suceso número 1, el día que Moisés inauguró el tabernáculo. Éxodo 40. Suceso número 2, el día que Salomón inauguró el templo. Ambos días pasó lo mismo. Moisés y Salomón oran al Señor dedicando el tabernáculo y el templo al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Desciende sobre el tabernáculo y sobre el templo. ¿Y cómo desciende? En forma de una
nube que llena, dice, y en ambas casas dice, se llenó del humo toda la casa, de tal manera que nadie podía entrar por el humo de la presencia del Señor. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué están diciendo los serafines cuando dicen que toda la tierra está llena de su gloria? Está diciendo que el Señor está viniendo a llenar toda la tierra con su presencia. Como lo hizo con el tabernáculo, como lo hizo con el templo, Él está a punto de obrar para convertir a esta tierra en su nuevo santuario, en su nuevo templo, en donde Él va a morar. Él no está dispuesto a ocultarse. Él viene a morar con los hombres. Él viene a morar con los hombres. Dios, en su santidad, viene a vivir con el hombre. Entonces, primera señal, dijimos, Dios se está presentando en el lugar santo. Segunda señal, Dios retiró a sus guardianes. Y tercera señal, los serafines están anunciando que Dios está viniendo a llenar la tierra. Cuarta señal de que Dios, en su santidad, viene a vivir con los hombres. Fíjense el versículo 4, después de la canción que pasó. Se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, el templo como un todo se llenó de humo. Ahora uno lee esto y no se ve como un Dios amistoso. Un Dios que hace un sonido ensordecedor, que hace un terremoto en el templo, que hace temblar las puertas y que llena toda la casa de humo, no parece un Dios amistoso que quiere venir a vivir conmigo. Sin embargo, esto también es una señal de que Dios estaba queriendo acercarse a su pueblo. Y ténganme paciencia, pero de nuevo está pasando lo que viene pasando hasta ahora en toda esta visión. El Señor está llevando a Isaías a momentos en la historia del pueblo de Israel en donde Dios se hizo presente. Tanto cuando Él llenó el templo, cuando Él llenó el tabernáculo, mostrando el juicio. Acá también Él está llevándole a un momento muy especial en la historia de Israel, que es el día en que Dios se casó con Israel. Así es como lo ve el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ve la relación entre Dios e Israel como un matrimonio. ¿Sí? El Señor le dijo a Israel en Éxodo capítulo 19, ustedes vieron cómo los traje de Egipto, dice, y cómo los traje hacia mí en alas de águila. En alas de águila. Y ahora están acá delante mío, dice el Señor en Éxodo 19, y yo voy a hacer de ustedes mi especial tesoro. Y van a ser para mí un reino de sacerdotes y de gente santa. El Señor en ese momento se estaba casando con su pueblo. Esos eran los votos matrimoniales. Él se estaba casando, Él estaba comprometiéndose a hacer de su pueblo su tesoro. ¿Y saben qué sucedió ese día que el Señor le dijo esas palabras a Israel? El Señor descendió sobre un monte con sonido de bocinas, con terremoto y en humo. Lo mismo que está viendo Isaías acá. Lo mismo. El Señor le está mostrando a Isaías que Él no se olvidó de su pacto. Él no se olvidó de los anillos. Él no se olvidó que Él era un marido para su pueblo. ¿Sí? Está bien, es imponente la imagen, ¿no? Es imponente. De hecho, el mismo Éxodo dice que cuando empezó a sonar la trompeta hubo mucha gente que no quiso, que se alejó. Y bien hizo. Pero el Señor estaba bajando a mostrarle su amor a su pueblo, a hacer de ellos su especial tesoro, su posesión. Y el Señor le está recordando a Isaías eso en esta visión. Es como que le está mostrando una foto de la boda, ¿no? Una foto de la boda. Aquel día, ¿qué hubo? Hubo bocinas, ruidos, terremoto, humo. Pero ese día, el día del ruido, del terremoto y del humo, ese día yo hice de esta nación mi esposa. Le está mostrando una foto de la boda, le está recordando el amor que tenía por Israel. Entonces, fíjense, todo en esta visión conduce ¿a qué? A que el Señor en su santidad estaba viniendo
a vivir en medio de su pueblo. Que Él no se había olvidado de su pueblo. El Dios Santo es el Dios que es rey, el Dios Santo es el Dios que juzga al pecado, pero el Dios Santo es el Dios que viene a vivir en medio de los hombres. Viene a vivir en medio de los hombres. En cuarto lugar, el Dios Santo es el Dios Santo, Santo, Santo. ¿Sí? Santo, Santo, Santo. Esa es la canción de los serafines. Nosotros volvemos a ver esta canción en Apocalipsis. En Apocalipsis se nos dice que los querubines también cantan esta canción. Ellos también la cantan. Y dice que ellos la cantan día y noche. Ellos no paran de cantar. Desde el principio de la creación hasta la eternidad futura, ha habido, hay y habrá seres poderosos que lo único que hacen día y noche es cantar de la santidad de Dios. ¿Qué significa entonces que Dios es santo? ¿Qué significa? Bueno, si nosotros tomamos que esta canción es como que resume toda la visión del profeta, entonces en palabras sencillas lo que podemos decir es que la santidad de Dios significa que Él es el Rey de majestad inalcanzable del universo, que Él es el Dios justo que no tolera el pecado y que Él está completamente comprometido y consagrado a llenar la tierra con su gloria y a morar con los hombres. A morar con los hombres. La santidad de Dios significa que Dios es completamente diferente. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es completamente diferente. Hay un sentido en el que está muy distante de toda la creación. Él es otro ser, no hay nadie como Él. No hay nadie santo como el Señor, dice la Escritura. El Señor no solo es superior a nosotros, Él es diferente. Él es realmente, hermanos, Él es perfectamente extraño para nosotros. Es un extraño. Como lo eran mis compañeros para mí, aquella tardecita que fui por primera vez a la escuela, eran completamente extraños. Diferente, inaccesible, Él es lejano, eso es lo que significa que Él es santo. Por un lado, Él es rey, por otro lado, su santidad también significa que esa distancia, que esa lejanía se manifiesta de una manera muy particular en el aspecto moral. Dios es completamente diferente a nosotros, pero si hay un aspecto que resalta la diferencia entre Dios y nosotros, es el aspecto moral. Dios es puro. Él es completamente puro y nosotros somos pecadores. Nosotros somos criaturas rebeldes, criaturas caídas, que nos rebelamos contra el Dios Santo. Por eso, cuando el apóstol Pedro se dio cuenta quién era Jesús, una tarde en donde Pedro estaba pescando, ¿se acuerdan la historia? No sacaba nada. Y un hombre le parecía conocido desde la playa, le dijo: vuelvan y de este lado, tiren la red de este lado. Señor, estuvimos pescando toda la noche, Señor. No salió nada. Para este lado. No podían, cuando quisieron sacar las redes, no podían. No podían. Pedro se bajó del barco, corriendo hasta la playa, y lo único que le salió a Pedro fue decirle: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque soy un hombre pecador. Cuando él se dio cuenta quién era, él vio la distancia: apártate de mí. Pero esa distancia Pedro la sintió muy profundo en su corazón al considerar su pecado. Considerar su pecado. La santidad de Dios en una dirección nos muestra que Él es diferente a nosotros en todo sentido. Pero en otra dirección nos muestra que esa santidad de Dios
se manifiesta, esa diferencia se manifiesta en su pureza y nuestro pecado. La distancia. Nuestro pecado nos hace aún más extraños. Nos hace aún más extraños delante de Dios. Pero esta santidad también se manifiesta como en una tercera dimensión, ¿no es cierto? Él es diferente, Él es puro y nosotros pecadores, pero hay una tercera dimensión de la santidad, que es que la santidad también significa estar consagrado a algo. Estar consagrado, algo era santo en el Antiguo Testamento, significa que se lo apartaba, estaba consagrado para algo. Y Dios está perfectamente consagrado y dedicado a una causa. Y es la causa de llenar toda la tierra con su gloria. Él está obrando desde el principio de los tiempos y hace todo lo que hace en este mundo para llenar toda la tierra de su gloria. En eso Él está comprometido, Él está apartado y dedicado a eso. A eso. Eso también significa que Él es santo. Y Él decidió llenar la tierra con su gloria de una manera muy puntual, rescatando, salvando y purificando a un pueblo pecador. A un pueblo. Esa es la forma en la que Él decidió hacerlo. Él está comprometido con esa causa. Él va a hacer de esta creación su templo. Él lo va a convertir en su santuario. Él va a venir a vivir acá. ¿Sí? Él va a llenar con su gloria esta tierra. Él va a habitar en medio de su pueblo y Él va a ser su Dios. Por eso los serafines cantan santo, santo, santo. ¿Sí? Él es diferente a nosotros, Él es puro y nosotros somos pecadores, y Él está completamente consagrado a la tarea, a la labor de llenar esta tierra con su gloria y vivir en medio de los hombres. ¿Sí? Eso es lo que significa que nuestro Dios es santo. Esa es la visión de Isaías. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Y que se vuelva un espejo de la respuesta nuestra frente al Dios santo. ¿Sí? Fíjense, lo primero que hace el profeta, ¿qué es? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos. Lo primero que hace Isaías y que somos llamados a hacer nosotros ante la revelación de la santidad de Dios es que somos llamados al arrepentimiento. Hermanos, Isaías se vio a sí mismo frente al rey, vio su pecado y el de su pueblo y él dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Lean el capítulo 5 de Isaías. ¿Saben que en el capítulo 5 de Isaías acusando al pueblo de Israel, dice, ¡ay de ustedes que hacen esto! ¡Ay de ustedes que hacen lo otro! ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Cuando Isaías ve al Señor, dice, ¡ay de mí! El condenado soy yo. Yo soy el que merece la condenación. Yo soy el que merece la condenación. Él sabía que tenía labios inmundos. Él sabía que vivía en medio de un pueblo de labios inmundos. Él sabía que sus palabras lo condenaban. Y hermanos, yo les ruego ahora que junto con Isaías nos miremos ante este Rey Santo, que miremos nuestros corazones, nuestras motivaciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con los demás, que nos examinemos por un momento despiadadamente frente a la luz de la santidad de Dios. Porque eso es lo que le sucedió a Isaías. Isaías vio al Rey sentado sobre su trono y lo único que le salió fue decir, ¡ay de mí, estoy perdido! Estoy condenado. Y si no puede sentir la condenación sobre usted, si no lo puede sentir, si no encuentra adentro suyo razones suficientes para reconocer cuán digno de condenación es porque sus ojos están demasiado cegados y demasiado acostumbrados al pecado. En otras palabras, porque no ha tenido un encuentro con el Dios Santo. No ha visto con sus ojos al Rey. Fíjense que por alguna razón Isaías consideró que el pecado abundaba ¿dónde? En sus labios y en el de la nación. En sus labios. Meditemos un momento en esto. ¡Ay de mí!, dice Isaías. Estoy perdido porque soy hombre de labios inmundos.
Pensar en los pecados que cometemos con nuestra boca, ¿sí? Por lo menos a mí me hace pensar en aquellos pecados que están fuera de nuestro radar, ¿sí? ¿Por qué digo fuera de nuestro radar? Porque estamos habituados a subestimar la gravedad de los pecados que cometemos cuando hablamos. Estamos acostumbrados. Culturalmente, a las palabras se las lleva el viento, ¿sí? ¿Cuántas veces, me pregunto yo, sentimos una fuerte convicción de pecado y nos invade el temor de la condenación por haber dicho una mentira? ¿Cuántas veces? Isaías experimentó por un momento, hermanos, algo que a él realmente lo enloqueció. Él vio un pecado que usualmente se escapa del radar de nuestra conciencia, que es el pecado de su boca, y él lo vio como un pecado que lo hacía digno de la justicia de Dios y del castigo de Dios. Estoy perdido, dijo Isaías. Estoy perdido. ¿Te imaginas lo que eso significa? Porque nosotros convivimos todos los días con pecados que ni siquiera le hacen cosquillas a nuestra conciencia. Ni siquiera le hacen cosquillas a nuestra conciencia. Estamos dispuestos a reconocer que son pecados, pero estamos tan habituados a ellos, nos hemos acostumbrado a ellos, hemos construido áreas de nuestra vida alrededor de ellos, que ni siquiera nos cuestionamos hacer esto o aquello. Estamos acostumbrados, conviven con nosotros. A veces hasta nos reímos de ellos. Ahora Isaías, por un momento y al ver la santidad de Dios, vio que aún sus palabras eran inmundas y que por causa de sus palabras él merecía perderse eternamente, ser destruido por el Dios Santo. Usted y yo, mis hermanos, necesitamos mirar así la santidad de Dios para poder tener ojos para ver todo pecado que aún batalla en nosotros. Todos acá tenemos que reconocer que nos permitimos más pecado en la vida de lo que nos gustaría reconocer. Permitimos. Nuestras palabras muchas veces están llenas de maldad, de ironía, de dobles intenciones, de medias verdades, de hipocresías. Son poco amorosas, no tienen gracia, no edifican. Nuestros ojos, mis hermanos, ven lo impuro muchas más veces de lo que quisiéramos reconocer. Muchas más veces. Se desvían tras la maldad. Nuestros ojos ignoran a los necesitados. Nuestros ojos muchas veces son poco amorosos. Nuestras decisiones, pequeñas y grandes, están llenas de egoísmo, de vanagloria, de desinterés por los demás. Nuestras mentes, en el mejor de los casos, están llenas de cosas que no aprovechan y en el peor de los casos están llenas de cosas muy malvadas. Muy malvadas. Divagamos con nuestros pensamientos, no confiamos en Dios como deberíamos, no amamos a Dios tanto como deberíamos, no estamos lo suficientemente satisfechos con Dios. Y el asunto es que de todas estas cosas, nuestra conciencia ni nos hace cosquillas. Ni nos hace cosquillas. Solamente un encuentro con la santidad de Dios como el que tuvo Isaías puede sacar toda la telaraña que hay en nuestras conciencias y volverlas sensibles frente a la pureza y la dignidad del Dios santo, santo, santo. Que eso es lo que le sucedió a Isaías. Hubiese sido más natural para nosotros escuchar a Isaías decir: ¡ay de mí! Estoy perdido porque he matado a alguien, porque he cometido adulterio. Pero Isaías no hace eso. Isaías se ve diciendo: ¡ay! Mis boca, mis labios son inmundos. Entonces lo primero es que la santidad de Dios nos llama al arrepentimiento. Nos llama a cortarle la cabeza a cualquier pecado. Nos llama al arrepentimiento. Lo segundo que vemos en la reacción de Isaías, ¿sí?, es que si hemos visto nuestra condenación, entonces estamos listos para experimentar lo siguiente que experimentó Isaías, que es el perdón de sus pecados. Entonces voló hacia mí, dice el versículo 6, uno de los serafines
con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. No se olviden que está en el templo, ¿no? Entonces el serafín vuela hasta el altar, toma un carbón y lo pone sobre los labios del profeta y proclama en nombre de Dios: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Mire cómo el serafín vuela hasta el altar, hermanos. Ese altar estaba prendido porque había un carbón encendido. Y si el altar estaba prendido es porque encima del altar había un sacrificio. Y si Isaías necesitó un sacrificio para ser perdonado de sus pecados, es porque Isaías no podía salvarse solo. Él no podía salvarse solo. Ustedes ni yo podemos quitar nuestra maldad ni perdonar nuestro pecado por nosotros mismos. No tenemos oportunidad delante del Dios Santo. Ustedes y yo necesitamos de alguien sobre el altar. De alguien sobre el altar. Necesitamos de un sustituto. ¿Sí? El Dios Santo proveyó para Isaías un sacrificio. Y Él proveyó para nosotros un sacrificio. Pero mis hermanos, no subestimemos la profundidad del pecado. No subestimemos. Que sea necesario un sacrificio y que para nosotros sea necesario el sacrificio del infinitamente valioso Hijo de Dios es un mensaje acerca de la infinita gravedad de nuestros pecados. Si nuestros pecados se pudiesen resolver de una manera muy simple, si lo pudiésemos resolver por nosotros mismos, el mensaje sería que nuestros pecados no son tan graves. Después de todo tiene arreglo. Pero que tenga que venir el Hijo de Dios y poner su vida para que los pecadores puedan ser perdonados, nos envía el mensaje de que nuestros pecados son una ofensa infinita, que no pueden ser arreglados por cualquier cosa, que solamente la sangre del Hijo de Dios puede perdonar y limpiar al pecador. Y gloria a Dios de que la sangre del Hijo de Dios perdona y limpia al pecador. El perdón de los pecados, mis hermanos, no es un trámite, no es una formalidad. ¿Sí? No es poner un sello en un papel y entregar. El perdón de los pecados demandó de la muerte del Hijo de Dios. Él llevó sobre nosotros, sobre Él, nuestro pecado. Y fue tratado por Dios como nosotros debíamos ser tratados. Por eso es solamente cuando el peso de nuestros pecados cae sobre nuestras conciencias, es que cuando vemos realmente lo que merecemos. Solo cuando somos capaces con todo nuestro corazón y en desesperación de clamar de que estamos perdidos, es ahí cuando viene Cristo a nuestro rescate. No es un trámite, no es una formalidad. Lo tercero que vemos de la respuesta de Isaías es que puesto que Dios es santo, aquellos que somos de Él, aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, debemos estar listos para vivir vidas perfectamente consagradas a hacer su voluntad, vidas santas. Inmediatamente que Isaías recibe la purificación de sus labios, él recibe una misión. El Señor se para y dice: ¿a quién voy a enviar? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir a esta nación? Isaías dice: yo estoy. Acá estoy. Ya estoy. ¿Sí? Isaías, luego de experimentar la abrumadora santidad de Dios, de arrepentirse de sus pecados y de ser purificados, él estuvo dispuesto y listo para cumplir con la tarea que Dios tenía para él. Mis hermanos, si Dios es un Dios santo, 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 que está, como dijimos, completamente consagrado y dedicado a llenar toda la tierra con su gloria, entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos vivir vidas completamente consagradas y dedicadas a llenar esta tierra con la gloria de Dios. Con la gloria de Dios. ¿Sí? Esto significa, hermanos, por lo menos, que hemos de estar completamente consagrados en nuestro tiempo, dedicación, esfuerzo y mentalidad a glorificar a Dios.
a glorificar a Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida, en todo. Dice el apóstol Pedro, sean santos porque el Señor es santo. O sea que si el Señor está completamente dedicado y consagrado a llenar esta tierra de su gloria, ustedes deben estar completamente consagrados y dedicados a llenar esta tierra con la gloria de Dios. ¿Sí? Usted debe honrar, mi hermano, a Dios en su devoción personal a Él. Usted debe vivir una vida de adoración personal frente al Señor. Debe orar al Señor. Debe recibir su palabra en su vida privada. Debe tener comunión real y verdadera con el Señor. No solamente marcar un cuadradito, ¿no? De que hoy hice esto. No, es una relación de devoción personal hacia el Señor. Nosotros debemos estar completamente dedicados y consagrados también a extender la gloria del Señor en nuestras familias. Esposos con sus esposas e hijos, esposas con sus maridos e hijos, padres con sus hijos, hijos honrando a sus padres y honrando al Señor de esa manera. En sus familias deben llenar sus familias de la gloria del Señor, en sus hogares, ¿sí? Trabajando con excelencia, en donde nos toque, en el hogar, en un empleo, en donde nos toque, trabajando con excelencia, amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Vidas completamente dedicadas y consagradas a extender la gloria de Dios. No hay descanso, no hay lugar para la tibieza, no hay una dimensión de nuestra vida que nos quede bajo el alcance del Señor. Eso es lo que significa vivir vidas santas, ¿sí? Si Dios está consagrado a mostrar su gloria, nosotros debemos hacer lo mismo. Somos llamados a lo mismo. Y en cuarto lugar, puesto que Dios en su santidad también se ha mostrado como el Dios justo, ¿sí? Como el Dios justo y el Dios que quiere venir a vivir en medio de su pueblo, ¿bien? Nosotros podemos vivir con esperanza, aún en medio de este mundo cruel y triste, porque Dios ha revelado su santidad y que por medio de su santidad Él juzgará al mundo y Él visitará este mundo con su salvación. ¿Sí? Habrá notado que hay como una tensión, ¿no es cierto? Cuando consideramos Isaías 6, hay una tensión. Dios es el Dios que tiene sus serafines listos para juzgar al mundo y es el Dios que viene, que quiere llenar este mundo con su presencia. Hay como una tensión, ¿sí? Por un lado Él es santo, 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 es el Rey justo que no dará por inocente al culpable, ¿sí? Como dijimos, está rodeado de serafines listos para ejecutar el juicio de Dios, ¿bien? Y por otro lado es el Dios santo, 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 que va a llenar la tierra con su gloria y que va a vivir en medio de la humanidad. Ese es el punto, Él va a vivir en medio de la humanidad, como dice Apocalipsis, veremos su rostro. ¿Cómo se resuelve esa tensión? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo es posible que el Dios santo, santo, santo esté listo para juzgar a los pecadores al mismo tiempo que está listo para venir a vivir en medio de ellos por toda la eternidad? Y la respuesta está donde empezamos. Empezamos considerando que el Señor le estaba mostrando a Isaías, ¿sí?, que Él no se había olvidado de su promesa. Él no se había olvidado de que Él le había prometido a David un hijo, ¿sí? Es ese hijo de David la respuesta. Jesús es la respuesta. Jesús es la esperanza de los pecadores para que puedan escapar de los serafines del juicio de Dios y se conviertan en el templo de Dios, en el lugar en donde Dios viene a vivir. Jesús es la esperanza que tienen los pecadores injustos para escapar del juicio final.
y heredar la tierra. Jesús es la única esperanza, mis hermanos, que tenemos de que nuestra iniquidad sea quitada y que nuestro pecado sea perdonado. Jesús es la única esperanza, hermanos, de que tenemos de que nuestras vidas sean transformadas, de que el pecado no siga gobernando sobre nosotros. Jesús es nuestra única esperanza. Jesús es la única esperanza que tenemos de que un día esta tierra sea llena de la gloria del Señor. Por eso, mis hermanos, a ustedes que confían en Jesús, yo quiero hacerles un llamado en esta mañana a que sean santos como Dios es santo. Que sean santos como Dios es santo. Y lo digo sabiendo, nosotros somos compañeros en esta lucha. Ustedes saben y yo sé que la lucha tiene temporadas en que es dificilísima, Pero Cristo murió, mis hermanos, para quitarnos de nosotros la culpa por el pecado. Dios ya no nos condena, ya no hay condenación. Y Cristo murió también para librarnos de la esclavitud del pecado. Él rompió las cadenas, Él mató al pecado el día que murió en la cruz. El día que murió en la cruz, Él no solo tomó sus pecados, para que Dios los castigara. ¿Saben a quién más tomó? Tomó su carne, la carne de ustedes, el viejo hombre, ese hombre que es esclavo del pecado lo tomó. Yo voy a morir, pero vos también vas a morir. Y Él murió bajo la ira de Dios. Ese viejo hombre esclavo al pecado murió bajo la ira de Dios el día que Cristo murió. Y cuando Cristo se levantó de los muertos y resucitó de entre los muertos, ese viejo hombre quedó en la tumba. Él ya está muerto. Él ya está muerto. Por lo tanto, nosotros hemos muerto al pecado. Eso es lo que significa que hemos muerto al pecado. Nuestro viejo hombre murió. Cristo lo abrazó en la cruz. Yo voy a soportar las olas de la ira de Dios, pero el viejo hombre también. Eso dijo Jesús. Fue destruido. La esclavitud del pecado fue destruida en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6 que hemos muerto al pecado, aquellos que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Y entonces la exhortación, bueno, si nuestro viejo hombre pecó, entonces no vivan más en pecado. No vivan más en pecado, hermanos. No vivan más, está muerto. No hay necesidad de que se entreguen a la esclavitud del pecado. No reine ya el pecado en su cuerpo mortal, dice el apóstol Pablo, de modo que ustedes le sigan obedeciendo en todos sus deseos. No reine, él ya no tiene autoridad. Sino, dice, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Sean santos. Eso es lo que significa. Seamos santos. Jesús es la esperanza que tenemos, no solo de que nuestros pecados sean perdonados, sino de que nuestros pecados ya no gobiernen sobre nuestra vida. ¿Sí? Ya no gobiernen. Aquellos de ustedes, mis hermanos, que están luchando contra el pecado, tengan consuelo en saber que Jesús mató por ustedes al viejo hombre. Lo mató. Ustedes no podían, yo no podía. Lo que era imposible, dice el apóstol Pablo, para nosotros en la carne, Jesús lo hizo posible vistiéndose de carne y matando al viejo hombre en su carne. Él lo hizo posible, era imposible para nosotros. Mis hermanos, ustedes saben, y yo sé lo doloroso, lo angustiante, lo decepcionante que es batallar contra el pecado a veces. Ustedes lo saben. Cristo es la esperanza para que ustedes puedan vencer el pecado. Cristo es el único que podía vencer al pecado y lo hizo en nuestro lugar. Por eso el llamado es sean santos, porque Él es santo. Y aquellos que no son de Cristo, ¿sí? También los llamo a que vengan a tener un encuentro con la santidad de Dios. Vengan a tener un encuentro con la santidad de Dios.
que puedan ver con sus ojos espirituales al Rey, antes de que lo tengan que ver venir, como dice acá Isaías capítulo 6, antes que Él venga con devastación, antes que Él venga y destruya la tierra y a ustedes con ella. Porque eso es lo que va a hacer el Rey, si ustedes no se arrepienten de sus pecados. ¿Sí? Él va a venir a juzgar la tierra. Dice la palabra de Dios que así va a ser al final. Él va a venir. Él va a venir por segunda vez. Él va a venir a juzgar al mundo. Él va a poner delante suyo a toda la humanidad. Y el Rey se va a sentar como juez delante de todos ustedes, de todos nosotros y delante de todos. Y Él va a juzgar. Y aquellos que son de Cristo heredarán el reino, y aquellos que no son de Cristo heredarán la condenación eterna. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, eso dice la Escritura. Y segunda de Pedro capítulo 3 dice que cuando todo eso haya concluido, de esta vieja creación Él va a hacer renacer una nueva creación. Toda esta vieja creación va a ser consumida y va a reverdecer una nueva creación. En esa nueva creación va a venir su trono. Y en ese trono va a estar Él. Y Él va a vivir en medio de su pueblo para siempre. Ya no va a haber necesidad de un templo como el que vio Isaías. Porque Él va a ser el templo. Él va a ser el templo. Vamos a ver su rostro. Ya no va a haber necesidad de que salga un sol a la mañana para que tengamos día y que se oculte para que tengamos noche. Ya no va a haber nada de eso, porque Él va a iluminar toda la creación. Esta creación va a ser llena de la gloria del Señor. Él va a hacer que esta creación sea su templo. Ya no va a haber velos, ya no va a haber querubines, ya no va a haber espadas con fuego, ya no va a haber serafines listos para ejecutar juicio. Todo eso será parte de la vieja creación. Lo único que va a haber va a ser Dios y su pueblo por toda la eternidad. A eso está consagrado Dios, a llevar toda la historia a ese punto. Él está completamente consagrado y dedicado a llevar toda la historia a ese punto. Y nosotros adoramos al Dios santo, santo, santo. Oramos. Señor, nos alegramos en tu salvación y nos alegramos, Señor, en lo que estás haciendo en esta creación. Señor, en este lugar tan sencillo y siendo tan poquito, Señor, nos alegramos de que acá, Señor, están tus hijos. Acá está ese pueblo que un día va a heredar esta creación, Señor. Acá está esa gente que elegiste y amaste desde antes de la fundación del mundo. Señor, no hay lugar ni momento más importante, Señor, en este día que el lugar y el momento en el que tus hijos se reúnen. Señor, queremos pedirte que puedas, en tu gracia, Señor, abrir nuestros ojos para que podamos tener un encuentro con tu santidad. Salvá, Señor, por favor, a los que no te conocen y obrá en medio de tu pueblo, purificando a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.